Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy, martes 20 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Ama Ya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro y amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra iglesia nos tiene en la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia, y nos traen la palabra de Dios con el profeta Ezequiel. El Señor le manda a decir al príncipe de Tiro que como un tiro ha de bajarlo de allí del trono porque se ha enaltecido en sí mismo, se ha vanagloriado en sí mismo, se ha ensimismado, haciéndose un ídolo, una idolatría, una egolatría de todo lo que ha conseguido, supuestamente por sus propios méritos, por su inteligencia, por su gracia, y se le olvida que todo es gracia de Dios, que todo es temporal y que todo es perecedero. Por tanto, le anuncia que la destrucción de su reino, el despojo de todos los bienes y de su propia vida va a entregarla en manos de los enemigos para acabar ese orgullo, esa soberbia, esa ceguera. Y en el Evangelio de San Mateo seguimos en la meditación con el joven rico, cuando sale muy apesadumbrado. El Señor aclara, en verdad os digo, que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un avaro conquiste el cielo. Y el Señor y los discípulos se quedan preguntando, ¿quién podrá salvarse? El Señor dice, para Dios nada es imposible. Y Pedro se adelanta y dice, Señor, ¿qué nos tocará a nosotros? Hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor contesta, seguro que todos los que han dejado por mí, en mi nombre, seguirme, casa, hermanos, hermanas, tierras, hijos, recibirán su premio en el reino de los cielos y se sentarán a la derecha en la gloria de Dios, cada uno en una de las 12 tribus de Israel. Representando allí 12 coronas, 12 sitios de honor en la gloria de Dios. En el Salmo del Deuteronomio, Dios hizo la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 1 al 10. La profecía contra el rey de Tiro. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un Dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre, que cree tener la inteligencia de un Dios.
¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas, y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice: tú que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte, a ti, tan hermoso y tan sabio, y que dejará tu esplendor por el suelo, te hundirán en el abismo, y tendrás una muerte violenta en alta mar, y seguirás creyendo que eres un Dios cuando estés ante tu verdugo, en manos de los que lo maten. No serás más que un simple hombre, morirás a manos de extranjeros, como mueren los paganos. Yo, el Señor, he hablado, yo he dado mi palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo había pensado dispersarlos y borrar de la tierra su memoria, pero no quise soportar las burlas del enemigo, no quise que se jactaran mis adversarios y que dijeran: no fue el Señor quien hizo esto, lo hicimos nosotros con nuestro poder. Yo doy la muerte y la vida. Israel es un pueblo que ha perdido el juicio, no tiene entendimiento. Si fueran sabios lo entenderían, comprenderían en qué van a parar. ¿Cómo es que uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron en fuga a 10.000? Tan solo porque el Señor su protector decidió entregarlos al enemigo. Yo doy la muerte y la vida. Todo esto me lo estoy reservando, lo estoy guardando como un tesoro para el día en que me vengue y les dé su merecido, cuando ya llegue el momento de su caída. Yo doy la muerte y la vida. El Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no queden débiles ni fuertes. Entonces les dirá: ¿dónde están tus dioses? Esos protectores en los que confiaban, esos que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino del que les ofrecían. Dios, yo doy la muerte y la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, entre los versículos 23 y 30. Por aquel tiempo dijo entonces Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna.
pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la sentencia que hace Jesús es simplemente quien toma la decisión de vivir en el bien vivir y las bienaventuranzas, caminando en el reino de los cielos por la salvación, recibirá el céntuplo por 1000, recibirá 100 veces más en esta tierra y recibirá la vida eterna. Pero quienes se encierran en su mundo, conquistando en su propio ego su mundo, conquistando a otros mundos, a otros seres, conquistando glorias temporales, esas se destruirán por sí mismos, esas caerán y será su propia destrucción, porque todo termina acá. Para el que no tiene fe, para el que no tiene esperanza en Dios, para el que no tiene en su corazón a Dios. La invitación que hace Jesús es tener en el corazón a Jesús, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y acumular tesoros para el reino de los cielos, que los tesoros son hacer la voluntad del Padre Celestial, hacer el bien, caminar a su derecha. Los tesoros son los mismos hermanos necesitados, a través de la caridad, con humildad y pobreza y obediencia, asimilar la cruz de cada día, asimilar que todo son conquistas temporales, pero que no son por méritos propios, sino porque es gracia de Dios que va soportando lo necesario para vivir, para pervivir, para mantenerse en este mundo, pero pensando en la vida eterna. Está pensando a largo plazo, se está pensando en, en lo que es invisible, lo que es imposible, lo que es ininteligible al ser humano, pero para Dios todo es posible, todo es inteligible y todo es visible. Él todo lo ve los corazones, ve lo más profundo, así como al príncipe de Tiro, que creía que se podía valer por sí mismo, que todo lo había conseguido por sus propios méritos, que todos los logros le pertenecían y tenía derecho a todos los súbditos, a todas las pleitesías, a todos los honores, esclavizándose a sí mismo, esclavizando a otros, sometiéndolos al poder, al tener, al placer desordenados. Eso todo lo ve también el Señor, en su sabiduría infinita. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y todo aquel que se quiere hacer pasar por omnisciente, por omnipotente y por omnipresente, sufre las consecuencias de sus malas decisiones, por sus malas acciones y por todas las depravaciones que ocurren en virtud de esos falsos logros, de esas falsas seguridades, de esos falsos confort que ofrece la vida temporal, méritos pasajeros. Seres amados, esa es la invitación que nos hace el Señor hoy. Pongámonos en oración, en pobreza, en humildad y en obediencia, para que nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento, nos dé el conocimiento humano, pero sobre todo la sabiduría divina, asistiéndonos con la gracia santificante para poder saber lo que corresponde a la voluntad del Padre Celestial, a seguir el camino de salvación con Jesucristo, su Hijo unigénito, y a seguir el amor que nos trae el Espíritu Santo, de mano de la Santísima Virgen María y su esposo castísimo San José y Jesús. Sean siempre bendecidos. Se les agradece mucho. Hasta pronto.